vendredi, vingt-quatre janvier, 2014. Friday, 24 January, 2014. Asunto: Manseng en el ciclo alternativo. Dis en el ciclo biológico. 25 en el ciclo biológico. 10 4 horas 47 minutos. Tatiana tiene nombre y aspecto de ser de los países del este. Pero no le pregunté si era rusa. La conocí la semana pasada cuando cambié de hora en inglés el primer día. Ella llegó, se sentó a mi lado y fue amable conmigo. Luego se preocupó porque la profesora nos entregó un folio con unas instrucciones para realizar lo que ella llama speech, que es un discurso, entre comillas fenomenológicas, que es un diálogo, mismas comillas, que tiene que ser una presentación de una persona y su trabajo, y no una redacción como fue en el caso del alemán, en la que yo presentaba a la profesora Salas. Yo la tranquilicé porque le dije que si ella tenía dificultades para levantarse y hablar delante de las personas, como aseguraba que le sucedería, la profesora admite que esto lo realicemos desde nuestros asientos. Pero ella, de lo que trata, es de que venzamos nuestros reparos a la hora de expresarnos. Pero como no es una persona introvertida, tal vez no pueda comprender la barrera psicológica que esto suponga para alguien para el que esto suponga una barrera psicológica. Yo ahora tampoco lo soy en demasía. Luego por Tatiana explicaré todas las expresiones que consideré difíciles durante la lectura, pero me concentro en ti. Me expresaré tal como se expresaría cualquier persona que suponga para el otro que para el otro no existirá problema alguno en entenderlo, y a que lo que siempre se puede hacer es poner buena voluntad en las cosas, y lo que se desconoce o no se está demasiado seguro de saberlo, hacer por conocerlo o por saberlo. Y eso era un paréntesis. Yo ahora tampoco lo soy en demasía, introvertida, porque casi todo lo considero terapéutico, en el sentido en el que ponerse una inyección lo es, o tomarse un jarabe con un gusto horrible, aunque más allá de eso no sé, porque yo he sido muy afortunada en la vida y las enfermedades de mi organismo, en apariencia, siempre han tendido a ser de carácter leve. Pero ayer Tatiana continuaba con la misma preocupación. Y cuando yo me reunía con la profesora, ella se nos acercó y le confió que tenía problemas para pensar. Que siempre
tener que pensar en otras lenguas, e incluso en la suya propia, le supone un quebradero de cabeza, porque lo que trata de explicarle es que carece de imaginación, que ella no habla de la imaginación, pero yo no sé por qué ahí he podido comprenderla perfectamente. Tal vez porque comparto la experiencia, y cuando yo se lo confirmo ella dice eso es, y también que necesita ayuda. Así que he pensado que hoy podemos intentarlo, ayudar a las personas como Tatiana, para las que las instrucciones sin emociones suponen un conflicto. Y entonces, ¿qué nos pide la profesora? Nos pide dos cosas, pero también nos ha ofrecido varios ejemplos. Yo luego voy a traducirlos al final de esta lectura, al menos un par de ellos. La primera cosa que nos pide es que le entreguemos una redacción que ella va a corregirnos, que es lo que debería servirnos de guía. Yo en eso, por evitar el problema del que habla Tatiana, las dificultades que nos plantea, o la ausencia de cercanía, o la ausencia de certeza, o la carencia de una realidad, he hablado de mi trabajo y de mis días, pero no refiriéndome a mí como yo, sino en tercera persona, como ella. Ella abre los ojos a tal hora, a una hora tan escandalosamente temprana que a su profesor de francés incluso le despierta sospechas. Y ella lo primero que hace es tomarse un café y comerse una galleta y sentarse a escribir como ahora. Y al final, porque se trata de mí y no de ninguna otra persona, y sé bien de lo que hablo, he podido añadir al conjunto incluso una reflexión filosófica. Pero lo que la profesora de inglés nos pide no es en ningún caso algo como eso, metafísico, epifísico. Aunque si se lo escribes ella no lo va a rechazar. Y se va a plantear únicamente si es coherente en el contexto y en el contexto gramatical. Pero si es lo que ella llama nice, doblemente eso lo va a valorar. Y nice quiere decir agradable. Y nice quiere decir sencillo y claro. No retorcido, no rebuscado. Que esto es precisamente lo que nos plantea el conflicto mental. Una tarea impracticable. Entonces, a la hora de realizar la redacción, en lo que no se debe pensar en ningún caso es en la exposición. Porque lo que necesitamos únicamente es un guión nice. Por ejemplo, algo con hándicap para mí, con una dificultad añadida, describir tu jornada laboral. Y digo que esa es una dificultad añadida porque me plantea el mismo problema que a Tatiana, el tener que recurrir a la imaginación. Así que podemos probar contigo primero y luego probar una técnica que es al mismo tiempo un ejercicio guiado de imaginación y es un ejercicio terapéutico que se realiza en el contexto de las preguntas que cualquiera que supiera algo de filosofía identificaría como kantianas. Es decir, saber contestar al quién soy y dónde estoy, lo primero. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Para luego tratar de responder al quién quiero ser y dónde quiero estar. Pero si se diera la situación de que quién es uno, de que quién uno es, pero si se diera la situación de que quién uno es y dónde está, es quien uno quiere ser y dónde quiere estar y dónde quiere estar y dónde quiere estar.
Entonces, a eso lo podríamos llamar realización personal. Que tal vez la inmensa mayoría piense que eso no es un trabajo porque no está well paid. Well paid. O está no pagado en absoluto. Well paid, bien pagado. O no está. O está no pagado en absoluto. Pero eso depende de la recompensa. Y la valoración siempre debe ser la de uno. Y la valoración siempre debe ser la de uno. Si a uno le renta más tener menos pero sentirse más, o al revés. Ahora bien, cambiar la mentalidad de los otros nunca es una elección. Y si alguien tiene una mentalidad convencional, que es capaz de pensar solo convencionalmente, eso no hay dinero que lo arregle. Y por tanto, comprender esto y aceptarlo también forma parte del trabajo de la realización personal. Sé que es muy complejo esto de lo que te estoy hablando, pero yo sé que me debo limitar a ser nice al hablar del trabajo de nuestro San o del tuyo, que es precisamente descubrir cómo poder ayudar a San y al grupo de personas a las que San representa, que es una labor inefable, pero que también tiene una recompensa inefable. Y yo le pediría a Tatiana, que si esta última sentencia le plantea una barrera infranqueable, que piense que no solo lo supone para ella, sino para la inmensa mayoría de las personas, aunque solo en apariencia. Porque si ella hace por preguntar, o preguntarse a sí misma, ¿qué es lo que están queriendo decir ahí las cosas? Tal vez no se encuentre a nadie como yo, cercano, que trate de hacer porque ella las comprenda. Y la única solución posible sea la de abastecerse por uno mismo en este nivel, que es el nivel intelectual. Solo que yo, para ayudarla, primero tengo que recorrer todo el laberinto, porque un protocolo lo que necesita es sentar conocimiento. Ahora, esto que lo escucha una mujer rusa, que puede reconocer lo que es el protocolo y que puede reconocer lo que es sentar, que es un verbo que expresa una acción, y un sustantivo como el conocimiento. Pero esa combinación de esos tres elementos a muchos les parecería inviablada. O como dice el profesor Nicolás Malinowski, que no es perfecto porque dice que es francés, acerca de la complejidad, que puede parecer una brujería intelectual. Pero ¿dónde está escrito el secreto? ¿Dónde está escrito el secreto para un extranjero? ¿Dónde está escrito el secreto para un extranjero que comienza a desentrañar el mensaje en la disolución de la condición de emergencia? Así que, aunque ahí figuren dos verbos, no tienen menos necesidad el protocolo, que es una entidad abstracta, que la necesidad que tiene Tatiana de sentar conocimiento. Es decir, Tatiana lo que necesita son las dos cosas: sentar conocimiento y el protocolo para poder sentarlo. Pero esto que digo es fan. Y fan es una expresión que surge el primer día que damos la primera clase de inglés, que fan lo mismo puede ser divertido que calificar algo como extraño.
Y esa expresión yo no la vuelvo a oír en la clase, pero ayer vuelve a surgir. Y es un día en que la profesora tiene dos momentos de eso que los franceses tienden a llamar déjà vu. El primero con el verbo wake up, despertarse, pero es el que es el que yo utilicé en mi redacción. El primero con el verbo wake up, despertarse, que es el que yo utilicé en mi redacción y que inevitablemente para mí ha quedado unido a una película inglesa que guarda relación con los sueños lúcidos, que yo sé que te recomendé y que ella en ese instante... Pero hoy ya es la hora y tengo que emplazarnos para mañana. Te deseo un buen día, querido profesor. ¿Oyes? Sábado 25 de enero del 2014 y son las 3:15 de la tarde. Y esto es una ayuda para Tatiana, especialmente. Unit 5, Track 62. A traditional job. Kevin. I start work very early, but the streets are quiet. It's wonderful. The job isn't well paid, but I am the boss. Kevin is a milkman. He takes milk to people's houses and workplaces. He doesn't work on Sundays, but he works 3 days a week. He gets up early in the morning, at 2:30. He sees his family in the afternoon. He doesn't go out in the evening, and he doesn't go to bed late. I go to bed at 7 o'clock, and my kids go to bed at 8 o'clock. Does he enjoy his job? Yes, he does. It's a good job. El texto está dividido realmente en dos partes. La parte, Tatiana, en que Kevin, que lo vemos aquí en esta fotocopia que la profesora de inglés nos facilitó, al lado de su camión de reparto de leche, porque vemos unas vacas y normalmente eso es indicativo de un reparto de la leche. Así que nos habla al principio y al final. Hay que imaginar y hay que no imaginar. Hay que escuchar. Dice, I start work very early, but the streets are quiet. It's wonderful. The job isn't well paid, but I am the boss. I start work, yo comienzo a trabajar, very early, muy temprano, but the streets are quiet, pero las calles están quietas, tranquilas, silenciosas. En principio quietas. It's wonderful. Es maravilloso. Eso es maravilloso. The job isn't well paid, but I am the boss. El trabajo no está bien pagado, pero yo soy el jefe. Y ahora viene la intervención de la mujer. Kevin is a milkman.
Kevin es un lechero. He takes milk to people's houses and workplaces. He takes milk es, o viene a querer ser, él reparte leche. Aquí es donde nos dicen, tú, esto, tómalo como es, no intentes hacer ninguna traducción ni en tu lengua, que será eslava, ni en el español en el que yo te estoy hablando, o castellano. He takes milk, él reparte la leche, los lecheros reparten la leche. To people's houses and workplaces. A las casas de la gente y a los lugares de trabajo. He doesn't work on Sundays. Él no trabaja en domingos. Domingos vemos que está escrito como un domingo mayúsculo, en mayúscula, Sundays. But he works 3 days a week. Pero, he works, él trabaja 3 días, 3 days, a week, a la semana. A week es a la semana y sin embargo ahí no lleva a the week, solo es a week. But he works, tercera persona del singular, 3 days a week. He gets up early in the morning. Él se levanta, gets up, temprano, early, en la mañana, in the morning, at 2:30. He sees his family in the afternoon. Él ve, he sees, his family, su familia, tampoco lleva at his family, es he sees, his family, in the afternoon, en la tarde temprana. He doesn't go out in the evening. He doesn't go out in the evening. Él no, la negativa del plural de la tercera persona, doesn't. Go out, sale en la tarde del atardecer, in the evening. He doesn't go out in the evening. And he doesn't go to bed late. Y él no va a la cama tarde. He doesn't go to bed late. Ahora vuelve a hablar. Kevin, I go to bed at 7 o'clock and my kids go to bed at 8 o'clock. Yo voy a la cama, I go to bed, at 7, a las 7, en punto, o'clock. Y mis niños, my kids, go to bed, van a la cama, go to bed, at 8 o'clock, a las 8 en punto, o sea, una hora más tarde que él. Vuelve a hablar la mujer. Does he enjoy his job? Estamos utilizando la fórmula auxiliar, sujeto, verbo, más complemento. Does, auxiliar, tercera persona del singular. He enjoy, sujeto, verbo, he enjoy, él disfruta. His job, su trabajo. Yes, he does. Sí, él disfruta porque, o sí, él lo hace, porque tenemos que contestar siempre de la misma manera o responder siempre de la misma manera en que la pregunta nos es formulada. Si es con el verbo be,
es con el verbo be. To be was were been. El ser, el estar y creo que el parecer, aunque parecer luego es like algo. Pero bueno, el verbo ser. Y si es con el verbo do, que es el auxiliar, que es el verbo hacer, does he enjoy his job? Yes, he does. Sí, él lo hace. Entonces vuelve a hablarnos Kevin y dice, it's a good job. Es un buen trabajo. Atención ahora. A modern job. Sue. I'm a designer. I design computer games. It's easy. Sue doesn't have a typical routine. She often works in the evening and at weekends. She usually works at home, but she sometimes has meetings in offices. Does she travel? No, she doesn't travel to different countries, but she works with companies all over the world. I sit at a desk all day, and I don't like that. But games design is a very creative job, and it's well paid. I love modern technology, and I work with interesting people. Unit 5. Bueno, el trabajo de Kevin es un trabajo tradicional y el trabajo de Sue es un trabajo moderno. Habla ella. I'm a designer. Yo soy diseñadora. I design computer games. Yo diseño juegos de computadora. It's easy. Es fácil. Y ahora habla que la presenta. Sue doesn't have a typical routine. Sue no tiene una rutina típica. She often works in the evening and at weekends out. She often works in the evening and at weekends. Ella a menudo, aquí vemos cómo se coloca el adverbio temporal antes del verbo. She often works in the evening. Ella a menudo trabaja en la tarde última. And at weekends, y los fines de semana. She usually works at home, but she sometimes has meetings in office. Ella usualmente trabaja en casa. She usually works at home, but she sometimes has meetings in office. Pero ella algunas veces tiene encuentros en las oficinas, Does she travel? Pregunta. ¿Ella viaja? No, she doesn't travel. No, ella no viaja. To different countries. A diferentes países. But she works with companies all over the world. Pero ella trabaja con compañías de todo el mundo. All over the world. Y vuelve a hablar Sue. I sit at a desk all day and I don't like that. Yo me siento en este pupitre, entre comillas fenomenológicas, ¿de acuerdo? Desk, escritorio. Todo el día. All day. I sit at a desk all day. And
I don't like that. Y no me gusta eso. But games design is a very creative job and it's well paid. Pero el diseño de juegos, games design, es a very creative job, es muy creativo como trabajo, es un trabajo muy creativo. Is a very creative job and it's well paid. Y ello es bien pagado. I love modern technology. A mí me gusta la tecnología moderna. And I work with interesting people. Y yo trabajo con gente interesante, interesting people. Y eso es. Estos son los dos primeros trabajos de ejemplo. Entonces vemos que la gente se levanta una hora, Tatiana. Eso es lo que tienes que contar de cualquier trabajo en el que pienses. Yo mañana te voy a explicar lo que creo que debes realmente hacer. Si quieres, además de estudiar inglés y familiarizarte con esa lengua, cambiar tu estructura mental, que es como yo pienso que se debía hacer. A través de lo que te comentaba antes, aunque yo el audio o el audiovisual lo voy a preparar para que cuando le des al play, jugamos o a la puesta en marcha, escuches esta parte y no escuches lo anterior, pero anteriormente a este tipo de explicación, que es más práctica, hay mi redacción de por las mañanas, que es a lo que yo dedico mi vida los últimos años, a la religión de la solidaridad, que es también pensar en los otros, sobre todo en los que, no nacimos tan bien dotados por los lazos genealógicos, epigenéticos o genéticos, y tenemos que adaptarnos al mundo que nos habita y en el que habitamos. ¿De acuerdo? Ay, gracias por compartir conmigo tus notas. Yo eso jamás lo olvido. ¿Quién me dio algo y quién fue desagradable conmigo o quién fue desagradable conmigo y luego no, luego fue agradable conmigo también? Muchas gracias.